I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Picking up some guts. En los años 60, un sueño imposible se hizo realidad cuando el hombre puso los pies en otro mundo. The Eagle has landed. En total, 24 norteamericanos fueron a la Luna. Pero hizo falta un ejército invisible de 400,000 ingenieros y técnicos para hacerlo posible. Esta es la historia de los hombres y mujeres que construyeron las máquinas que nos llevaron a la Luna. Vehículos lunares, el traje espacial. A comienzos de la década del 60, cuando la NASA empezó a entrenar astronautas para afrontar el desafío del presidente Kennedy, advirtió que había un área clave de conocimientos aún no explorada. Nadie sabía cómo construir un traje espacial que permitiera a un ser humano sobrevivir en el letal entorno lunar. Había suficientes historietas y cosas por el estilo acerca de esto, de ese entusiasmo por el espacio. Pero no teníamos idea, era una cosa absolutamente nueva. La NASA diseñaba naves espaciales. El Saturno, el Apolo, el módulo lunar, ese tipo de máquinas. Sabían ensamblar partes de metal, hacer dibujos y manejaban todo eso. Pero para un traje espacial tienes que hablar de partes textiles. Y para los que saben de metales, trabajar con tela se hacía muy difícil. Joe Cosmo, entonces un joven científico, recuerda el llamado desesperado de un ingeniero de la NASA. Me dijo, queremos saber si le interesa trabajar en unas áreas nuevas, mantenimiento de vida y trajes espaciales, sea lo que fuere. Esas fueron sus palabras, sea lo que fuere. Y me preguntó si me parecía interesante. Claro, yo buscaba trabajo y quería estar en el programa espacial, y le dije que mi formación era en el campo de la propulsión y estructuras, que no sabía mucho de trajes espaciales. Y me contestó, bueno, nadie sabe, y todos vamos a aprender. ¿Pero aprender de qué? En los primeros años de lo que se conoció como programa Apolo, había muy poca experiencia a la cual recurrir. El primero en usar el tipo de trajes que necesitarían los astronautas fue el pionero de la aviación norteamericana, Wiley Post. En los años 30, Post encargó un traje para intentar batir el récord de altura. Habían tomado un casco de un traje de buceo, y como Wiley Post era tuerto, habían desplazado el visor hacia un costado para ofrecerle la mejor visibilidad posible. Este traje permitió a Post alcanzar los 15,000 metros de altura, superior a la altura de crucero de un avión de pasajeros. A esta altura la temperatura desciende a 40 grados bajo cero y el nivel de oxígeno es peligrosamente bajo. Durante los siguientes 20 años, los aviones cohete llevaron al hombre aún a mayor altura. Para asistirlos, surgió una nueva generación de trajes para la altura. El X-15 era una nave muy compacta, de línea muy estrecha, que fue llevada a gran altura bajo el ala de un B-52.
Y como usaba propulsores de cohete en lugar de motores de avión, era capaz no solo de batir récords de altura y de velocidad, sino también de hacer vuelos suborbitales. Fue continuado en 1959 por el primer programa espacial norteamericano. El Mercury puso al hombre en órbita alrededor de la Tierra. Pero en todos estos aparatos, la cabina era el principal escudo de seguridad. Se recurría a los trajes espaciales solo en caso de que hubiese un accidente. El plan de Kennedy de dejar este escudo y caminar por la Luna exigiría algo mucho más sofisticado. Para ilustrar el desafío, la NASA presentó al público un nuevo personaje: el astronauta Andy. If Andy were to step out on the surface of the moon without a spacesuit, this is what would happen. In the near vacuum of space, the gases within his body would immediately expand. His blood would appear to boil from the rapid expansion of gases coming out of solution in his bloodstream. Andy would soon feel the effects of another condition of space, lack of oxygen. After 20 seconds in a vacuum and without oxygen, Andy would be trading in his astronaut wings for a more permanent variety. El problema era fabricar un traje espacial que pudiera inflarse con aire para compensar la ausencia de atmósfera, pero que fuera suave y flexible. Los primeros prototipos de trajes presurizados eran casi rígidos. El traje es como un globo. Si hay 3.5 psi en su interior y hay vacío en el exterior, algo debe encerrar todo ese aire. Hay que pensarlo como un globo. Y si tienes un cilindro, que es lo que hicimos, es muy difícil de doblar. La NASA vio la necesidad de adquirir nuevas pericias. Y en 1962 invitó a los industriales norteamericanos a fabricar el primer traje espacial para la misión Apolo. Ocho empresas presentaron propuestas. La mayoría eran conocidas en la industria aeroespacial, pero una no. La International Latex Corporation era famosa por sus sostenes y fajas de Playtex. ILC era la compañía menos favorita, pero tenía una gran ventaja. Si bien no sabía mucho del espacio, superaba ampliamente a sus rivales en el arte de fabricar prendas de goma flexibles que se movieran con el cuerpo humano. Teníamos mucha experiencia en productos de goma elástica, tales como sostenes y fajas para las mujeres. Por eso nos sentíamos capaces de fabricar un buen traje. Su prototipo se basaba en un grupo de articulaciones de goma flexibles. Todas las articulaciones se flexionaban gracias a este sistema de tubos. Esto no es más que secciones tubulares de goma unidas con este contorno anillado que permite al aire comprimirse en ambos lados y desplazarse, de forma que no tienes que luchar con un cilindro presurizado. Entonces, cuando flexionas el codo, la rodilla y el tobillo, esto te permite hacerlo libremente. Además, tiene estos cables metálicos que soportan la carga del traje, porque cuando el traje está bajo presión soporta una gran tensión, y hay que evitar que los brazos y las piernas se estiren. Entonces, toda la tensión del interior del traje es soportada por estos cables de metal que se encuentran a cada lado. Y también sirven de bisagra, porque cuando el traje se flexiona, cuando caminas o doblas un codo, estos cables te permiten flexionar y estirar. Era sencillo y obvio, pero nadie más presentó nada parecido.
Y en abril de 1962, la NASA se arriesgó y otorgó a ILC el contrato para fabricar el traje espacial. Pero había un problema. ILC sabía de prendas, pero casi no tenía experiencia en contratos importantes con el Estado. Entonces la NASA designó a otra empresa para supervisar toda la operación. Hamilton Standard era una prestigiosa empresa de ingeniería que se había presentado en la licitación. Sus ingenieros estaban sorprendidos y encantados por participar del programa. Cuando le dije a mi novia que iba a participar del programa lunar, me preguntó qué había estado bebiendo, si estaba seguro de lo que decía y cosas por el estilo. Pero el de Hamilton e ILC fue un matrimonio entre dos empresas muy diferentes y provocaría grandes preocupaciones a la NASA en los años siguientes. Para el verano de 1962, empezaron a manifestarse los problemas en el matrimonio concertado entre ILC y Hamilton Standard. Tom Herrala trabajaba en Hamilton Standard. Fabricábamos hélices para aviones comerciales y también para el Ministerio de Defensa. Y en aquel entonces International Latex fabricaba sostenes. Teníamos personalidades muy distintas. Su par en ILC era Homer Rhyn. Siempre hubo menosprecio por parte de Hamilton Standard a nuestra tecnología y preocupación nuestra porque Hamilton Standard dudaba que los fabricantes de un producto de venta al público no fuéramos capaces de hacer esto. Fue una relación muy interesante porque ambas organizaciones consideraban que debían liderar el desafío. Muchos la describieron como un matrimonio de apuro. Pero a pesar de la obvia rivalidad, en los primeros meses nadie quiso detenerse demasiado en los problemas. La NASA exigía resultados. En ILC los primeros trajes pasaron de ser prototipos a ser modelos producidos en serie. Nuestra industria tuvo suerte porque entre los que trabajaban con Playtex había muy buenas costureras que sabían coser productos para damas. Entonces tomamos a muchas costureras para la línea de producción de trajes espaciales. Yo cosía prendas de bebé y de repente un ingeniero vino y me preguntó si me molestaría trabajar en otra cosa. Y le dije que no. Pero ni en sueños imaginé que iba a coser trajes espaciales. Exigía más cuidado y atención de lo que cualquier trabajador de la fábrica solía dedicar. Era muy delicado porque había menos de 1 milímetro entre puntadas, menos que el ancho de un alfiler. Y no había tolerancia, debían ser perfectos. Revisaban todo. Tenían que contar los puntos y verificar que no hubiera ni más ni menos por centímetro. Las máquinas de coser avanzaban puntada por puntada para armar estos trajes. Muy despacio. Uno de los peligros eran los alfileres. Uno solo que quedara en un traje por error podía generar un accidente fatal en el espacio. Eleanor Foraker era la encargada de este problema. Daba a las costureras alfileres de distinto color para identificar sus trabajos. Un día pasé por la mesa de inspección y vi un alfiler. Tenía cabeza roja.
Miré los papeles y supe quién había cosido esa parte. Me acerqué a la mujer y le pregunté, y me miraba sorprendida, y me dijo, yo no cosí eso. Y yo le dije, bueno, mira, aquí está tu alfiler, y le pinché el trasero. Entretanto, en Hamilton Standard, los ingenieros enfrentaban otro tipo de desafíos. Su trabajo, además de supervisar el contrato, era fabricar los sistemas de mantenimiento de vida, las mochilas que suministran oxígeno a los astronautas y mantienen su traje presurizado y a una temperatura confortable. Lo llamaron Sistema de Control Ambiental. Earl Ball fue el encargado de diseñarlos. Nadie había hecho esto, era como fabricar un vehículo espacial pequeño, el traje y este sistema de control ambiental. Uno de los desafíos era proveer la máxima cantidad de oxígeno con el mínimo peso. Para esto, Ball usó el llamado sistema de reinspiración. Normalmente al respirar exhalamos oxígeno y dióxido de carbono. Exhalamos y desperdiciamos todo ese oxígeno que acabamos de inspirar. El sistema de Hamilton separaba el dióxido de carbono del oxígeno exhalado, haciéndolo pasar por hidróxido de litio. De este modo, el oxígeno podía utilizarse una y otra vez. Era al menos un 20% más eficiente que el clásico Aqualung. Hamilton, por sus conocimientos de control ambiental, también era el responsable de lo que delicadamente llamaron administración de desechos. Don Redkey fue apodado Doctor Excusado por su ingenio para manejar el problema. No había un baño tal como lo conocemos, no existía un inodoro cósmico, y entrenarse para retener por varios días no servía. Entonces necesitábamos algún tipo de higiene corporal o algo así. Don siempre lograba ponerle humor a lo que hacía. Y muchas veces fue acertado, porque tenía tareas bastante repugnantes. Esta es para pipí y esta es para popó. No hay que confundirlas, porque la de adelante no sirve atrás. Gradualmente, parte por parte, el sistema de mantenimiento de vida quedó armado. Lo que nadie advirtió, cuando empezaron a probar el traje, era que había una falla potencialmente mortífera. En 1963, cuando la NASA puso a prueba su traje espacial, descubrieron que tenía un problema. Todos supusieron que el aire frío bombeado desde la mochila hacia el traje sería suficiente para regular la temperatura. Pero cuando los astronautas probaron los trajes, vieron que estos se recalentaban peligrosamente. Hubo una gran preocupación en la NASA. En octubre de 1963, la NASA dio a Hamilton un ultimátum de 2 semanas para mostrar una solución al problema del recalentamiento. Todo el programa estaba en peligro. Nos amenazaron con quitarnos el contrato si no cumplíamos las exigencias de la NASA. Por desgracia, no era tan fácil como ellos esperaban. Dave Jennings fue designado para encontrar una solución en tiempo récord. Vio diseños de unas prendas inglesas que tenían tubos por donde circulaba agua. Jennings preparó un experimento para ver qué resultado daban. Harlan Brosey fue su conejillo de indias.
Le envolvimos los brazos y las piernas con tubos de PVC. Luego me pusieron una sudadera en el cuerpo. Y además, para evitar que hubiera evaporación, me pusieron un traje de plástico, botas de plástico, guantes de plástico, plástico en todo el cuerpo, para evitar que mi cuerpo evaporara agua. Hasta creo que me cubrieron la cabeza con un gorro de plástico. La idea era evitar que el calor del cuerpo de Brosi se perdiera. Luego los tubos de PVC fueron conectados a un cubo de agua helada. Cuando encendimos la refrigeración, fue como zambullirse en el lago superior. Por Dios, qué frío. Y no habían encendido la rueda. Les dije, enciéndanla, así entro un poco en calor. Y la rueda fue inclinada con distintos ángulos para simular el esfuerzo de trepar una colina empinada y caminar rápido, lo cual implica mucho ejercicio. El efecto refrescante era muy agradable. No recuerdo sectores fríos ni calientes. El sistema dio resultado, y la NASA encargó a Hamilton fabricar ropa interior enfriada por agua. El agua fría ingresaba por la conexión y recorría los tubos y circulaba por todo el cuerpo. Había más de 100 metros de tubos finos que recorrían todo el cuerpo. Luego el agua volvía a salir y reingresaba en el sistema donde volvía a enfriarse. Pero ¿cómo volvía a enfriarse? Hamilton propuso para esto un dispositivo increíblemente ingenioso. El sublimador es una placa de metal que tiene orificios microscópicos. De un lado hay agua y del otro está el vacío del espacio. En el interior de la placa, los conductos son tan pequeños que te permiten congelar agua, sin que la placa se tuerza o se quiebre. El agua circula por encima de la placa congelada, poran hacia el espacio. Así quitan calor y enfrían el agua. Pero la placa permanece congelada y actúa como un sello entre el agua de la mochila y el vacío del espacio. Muy sencillo, sin conexiones, sin bombas, sin válvulas ni sensores. Un sistema muy sencillo, un invento sorprendente. Era sencillo, pero agregaba a la mochila un circuito de agua, posiblemente duplicando su tamaño y su peso. Me parecía que no había lugar. Teníamos que agregar todo este circuito de agua y tratar de que el tamaño no variara. Daba el triple de trabajo, sinceramente, aunque le agregamos solo un circuito. Fue un verdadero desafío. Finalmente Val dispuso las partes de tal modo que solo hubo un pequeño incremento de tamaño. El de Hamilton se convertiría en el sistema habitual para refrigerar los trajes espaciales. That was very good. Para comienzos de 1964, ILC y Hamilton enviaban trajes completos producidos en serie a Houston, a la NASA. Tom Herrala fue el encargado de la entrega. Conduje hasta mi hotel y luego pedí que los bajaran del auto y los llevaran a mi habitación. Y allí los tuve toda la noche para evitar que alguien los tocara, los robara o algo así. Porque era secreto, era confidencial. Y costaban unos cuantos miles de dólares. Por eso dormí junto al primer traje que entregué a la NASA. No fue muy agradable. Casi de inmediato la NASA empezó a rechazarlos. Eran voluminosos. Costaba moverse con ellos, eran duros. Eran pesados. Por eso el cliente no estuvo muy conforme. Esperaba ver una mejora importante.
Una de las pruebas fue en un avión que se usaba para simular la gravedad lunar. Tenías que caerte de espalda, como una tortuga, y luego poder levantarte sin ayuda. Lamentablemente, el traje recién diseñado no lo permitía. Hay leyes de la física que dicen que no puedes hacer ciertas cosas. Al acumularse los problemas, las contenidas diferencias entre Hamilton e ILC se hicieron más notorias. Hamilton Standard venía a nuestra fábrica para decirnos cómo fabricar trajes. Creían que nos ayudaban, pero generaban más alboroto del necesario. Nuestras empresas tenían modalidades totalmente diferentes en cuanto al manejo del producto y del estudio de la producción. Tratábamos de fabricar un traje que conformara la industria y no lo lográbamos. Fue una asociación pésima, no servía. A los 2 años del contrato, el desarrollo llegó a una etapa de crisis. Se acababa el tiempo. La NASA había planeado las primeras misiones Apolo para 1966 y los trajes espaciales no estaban preparados para ellas. En el otoño de 1964, la NASA perdió las esperanzas de que el traje cumpliera sus requerimientos y tomó la difícil decisión de rescindir el contrato. El programa Apolo no tenía un traje espacial confiable y ni siquiera alguien que lo fabricara. En la primavera de 1965, la NASA relanzó el programa del traje espacial Apolo. Durante algunos años había evadido el problema e investigado los llamados trajes rígidos. Muchos eran como armaduras medievales. Sin embargo, por más que lo intentaran, los diseñadores de estos notables conjuntos no podían reducir su tamaño. Y una vez más, la NASA pidió propuestas de trajes blandos. De nuevo, Hamilton Standard presentó su diseño. ILC también. Los dos viejos socios ahora competirían. Teníamos solo 6 semanas para desarrollarlo y ponerlo a competir, lo cual era un gran desafío. Los ingenieros trabajaban día y noche, se metían en las habitaciones para pedir las partes que necesitaban porque estaban a las 2 de la mañana tratando de armar el traje. Fue una época muy dura en la fábrica. Lo único que creo que nos impedía desesperarnos era el sueño de que triunfaríamos. El esfuerzo dio sus frutos. Libre por fin para seguir sus instintos de fabricante de ropa, ILC presentó un traje flexible y ajustado, mucho mejor que los del resto de sus rivales. Finalmente ganamos la competencia porque nuestro traje era muy flexible. Lo fabricamos como queríamos. Tenía hombros angostos. Al ver las fotografías ves cuánto más estrecho era en comparación con los otros dos. La diferencia administrativa era que ILC ahora trataba directamente con la NASA. A Hamilton le adjudicaron un contrato aparte para seguir fabricando el sistema de mantenimiento de vida. Ahora las dos empresas estaban en iguales condiciones y la NASA mantendría la paz entre ellas.
Ahora el traje estaba compuesto de 3 prendas. La capa enfriada por agua, un asombroso traje presurizado con articulaciones flexibles, y una prenda exterior terminada con una tela de nylon reforzada que moderaba las temperaturas extremas del espacio. Estas pueden variar de 150 grados bajo cero en la sombra a 150 grados bajo el sol. La bota lunar tenía una suela grande y plana, para evitar que el astronauta se hundiera en la blanda superficie lunar. El casco tenía un conjunto de visores que protegía al astronauta del resplandor solar. Y luego estaba el guante, quizá la pieza más compleja y problemática del conjunto. Los guantes son siempre lo más complicado. Piensen con qué trabajamos. Trabajamos con las manos. Y tenemos 1, 2, 3 articulaciones y 4 dedos. Otra articulación aquí, y es quizás la más singular de todo el cuerpo. El problema era que los guantes, como todo el traje, estarían inflados. Pero a diferencia de las piernas y los brazos, en los guantes había muy poco lugar para agregar articulaciones. Si quieres poner una articulación en el codo o en la rodilla, aquí hay como 30 centímetros donde puedes trabajar. Pero aquí no hay suficiente espacio como para inventar algo que te permita hacer esto. Además, el guante debía ser lo suficientemente fuerte como para proteger las manos del frío y el calor extremos y los objetos punzantes. Debía permitirle alzar una moneda y detener una bala. Y eso era muy difícil. Después de varias pruebas, el exterior fue hecho de un material nuevo llamado Cromel R. Era acero al cromo entretejido con un material flexible como una tela. Y lo usamos en toda la sección que envuelve la parte principal de la mano. Este material costaba $2,000 el metro. Muchísimo en aquella época. Era un material muy exclusivo desarrollado solo para el traje espacial. Para las costureras, trabajar con este material era una pesadilla. Pero de a poco los nuevos trajes tomaron forma. Al salir de la línea de producción, los trajes eran probados minuciosamente. El conejillo de indias de la empresa era Tom Sylvester. Corrí, pateé, despejé, hice pases y un bloqueo, como lo hacen en el fútbol americano. El traje había avanzado mucho desde aquella armadura rígida de hacía 5 años. Se inflaba como un globo, pero era flexible como cualquier prenda normal. Para probarlo con gravedad reducida, la NASA giró al mundo según su conveniencia. Tomaban el traje y lo suspendían en este aparato extraño donde suspendían a los astronautas o a quienes hacían pruebas y los hacían caminar por esa pared. Dave Jennings lo probó.
Podía mover las piernas libre e independientemente, como en las filmaciones de los astronautas en la Luna. Hacía lo mismo, grandes saltos y rebotes. Descubrí que podía hacer saltos mortales hacia adelante y hacia atrás, algo que siempre había querido hacer. Estos saltos son tan divertidos que di más de 10, y estaban todos los ingenieros parados mirándome boquiabiertos. Pero la prueba final, y la más peligrosa, era en una cámara de vacío construida especialmente. Quitaban todo el aire y generaban un gran vacío como habría en la Luna. Así verificábamos si los trajes no tenían pérdidas. Una de esas pruebas estuvo muy cerca del desastre. Jim LeBlanc era el conejillo de indias de la cámara de vacío. Cliff Hess, el ingeniero que supervisaba desde afuera. Jim, while you're exercising, I'd like you to stay intermediate all the time, okay? I'm pretty cool right now. Okay, well, you'll warm up here in a minute, so let's stay right here if you can stand it. La prueba empezó normalmente, como todas. Y Jim estaba en la cámara de vacío con el traje. Una vez succionado todo el aire, lo único que lo protegería era su traje presurizado. Luego sucedió algo. Escuché a través de los auriculares que perdía presión. El tubo que daba presión al traje se había desconectado. Jim LeBlanc estaba en grave peligro. Pasó todo muy rápido. De repente tratamos de devolver a la cámara la presión normal para que Jim no estuviera en peligro dentro de ese traje. Al tropezar hacia atrás, sentí que la saliva de la lengua empezaba a hacer burbujas. Y enseguida me desmayé. Eso es lo último que recuerdo. Simplemente faltó presión en el exterior de su cuerpo, y es una situación muy inusual. Hay muy poca literatura médica relacionada con eso. Se conjetura que los fluidos te hierven. Menos de 25 segundos después, un colega ubicado en una antecámara parcialmente presurizada y provisto de una máscara de oxígeno pudo ingresar. Al ritmo normal de represurización, habrían hecho falta 30 minutos para que la cámara fuera segura. Hess la represurizó en poco más de 1 minuto. Es mucho más rápido que el descenso de un avión. Te dolerían mucho los oídos si hicieras eso. Finalmente cesó el peligro y pudo ingresar un médico. Milagrosamente LeBlanc ya había recuperado la conciencia. Cuando me paré en la cámara me sentí bien. Me dolían un poco los oídos por la rápida represurización y era el único síntoma que tenía. Fue una de las pocas instancias en que una persona fue expuesta a tan baja presión, sobrevivió y no sufrió daños. En el espacio un accidente semejante habría sido fatal. Pero gracias a estas pruebas, ningún astronauta tuvo que enfrentar una situación similar. Los trajes soportaban todas las exigencias requeridas, y el programa volvería a estar al día. Pero luego, ocurrió otro desastre que puso en peligro el futuro de todo el programa Apolo. El 27 de enero de 1967, el módulo de comando del Apolo 1 se incendió durante una cuenta regresiva de práctica.
Recibí un llamado de uno de los míos en Houston y me dijo, tal vez no lo sepas, pero hubo un incendio catastrófico en el centro Kennedy. Los 3 tripulantes murieron a causa del intenso calor de las llamas. Fue un golpe muy duro. Casi tengo que detenerme al costado del camino para recuperar el aliento. Pensé que era el final de nuestro futuro. El programa empezó a temblar. A temblar y temblar. La NASA exigió que se quitara todo el material inflamable del exterior del traje. Pero ¿con qué sería reemplazado? Me pareció que iba a ser el desafío más grande hasta entonces. Y cuando comenzamos vi que estaba absolutamente en lo cierto. Fue más grande que todos los desafíos anteriores. La empresa recorrió el país para hablar con los fabricantes de telas que contaban con la tecnología más avanzada. Necesitaban un material resistente, flexible y no inflamable. Teníamos que tomar materiales en estudio, convertirlos en utilizables y ponerlos en el traje espacial. Fue un gran esfuerzo para mucha gente. Green finalmente encontró un material totalmente nuevo, llamado tela beta. Era fibra de vidrio entretejida recubierta de teflón antes de ser tejida, y se usaba para esta capa exterior del traje que protegía de temperaturas de hasta 600 grados centígrados. Era absolutamente no inflamable y ofrecía protección contra temperaturas mucho mayores de las que podían encontrar, incluso en una emergencia. La NASA quedó satisfecha. Las misiones Apolo 7, 8, 9 y 10 llevaron al hombre al espacio sin ninguna complicación. Luego llegó julio de 1969 y la prueba más importante. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm going to step off the limb now. Cuando los astronautas del Apolo 11 pusieron pie en la Luna, el mundo entero festejó. Para quienes habían fabricado los trajes, el paseo en la Luna significó varias horas de ansiedad en estado puro. Cuando Neil Armstrong bajó la escalera y comenzaron a hacer sus cosas en la Luna, se me dibujó una sonrisa en la cara. Pero el estómago se me llenó de mariposas. Habíamos trabajado duro durante 8 o 9 años para esto. Y cuando se hace realidad, una parte de tu mente pregunta, ¿esto es verdad? Y la otra parte dice, esto es genial, espero que no salga mal. Cuando los astronautas empezaron a saltar, temimos que la capa exterior del traje presurizado se dañara y tuviera una pérdida o algo así. Y no queríamos accidentes. Cada vez que tropezaban o caían, yo me estremecía y tragaba saliva. Los astronautas estaban disfrutando eufóricamente lo que estaban haciendo. Y parecía que improvisaban un poco a medida que avanzaban. Y en cada una de esas improvisaciones yo solo pensaba, por favor, suban esa escalera y pónganse a resguardo en el módulo lunar. Sentía que todo el mundo estaba observando a ILC y necesitábamos que esto terminara. Pasaron 2 horas y media hasta que los astronautas del Apolo 11 regresaron al módulo lunar.
Cuando subió la escalera y cerró esa puerta, fue el momento más feliz de mi vida. Y recién después de un buen rato me deleité con el logro. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Simplemente lloraba de felicidad porque recordé todo lo que habíamos hecho, todas nuestras tareas, todo lo que hicimos. El traje y la mochila habían hecho todo lo que se esperaba de ellos. Y en los años siguientes permitieron al hombre caminar, correr, saltar y trabajar en la luna sin ningún problema grave. Fue la culminación de un periodo largo y fue muy gratificante. Es lo mejor que hicimos. Beautiful maneuver there, Charlie. What do you do for encore? It's the old boulder rolling trick. Don't hit the rover. By golly. Think you've got a lot of it on you, too. No, that's okay. Hey, John, this is perfect with the limb and the rover and you and the old flag. Come on out here and give me a salute.